Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. En este episodio vamos a analizar la situación económica de Argentina, uno de los países más importantes de América Latina y también uno de los que durante los últimos años ha enfrentado importantes desafíos económicos. Así es, nuestro objetivo es analizar las principales políticas económicas implementadas en Argentina y observar cómo éstas han afectado variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el sistema financiero, la inversión, la pobreza y la innovación. Para realizar este análisis utilizaremos información de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conocido como INDEC, el Banco Central de la República Argentina, el Ministerio de Economía y organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Contexto y políticas económicas de Argentina. Para comenzar, debemos tener presente que Argentina inició desde finales de 2023 un programa de estabilización económica basado principalmente en la disciplina fiscal, la reducción del déficit, la disminución de la emisión monetaria destinada a financiar al Estado y una mayor participación del mercado. El objetivo principal de esta estrategia ha sido combatir una inflación que había alcanzado niveles extremadamente elevados, recuperar el equilibrio fiscal y generar condiciones para que la economía pudiera volver a crecer. El objetivo principal de esta estrategia ha sido combatir una inflación que había alcanzado niveles extremadamente elevados, recuperar el equilibrio fiscal y generar condiciones para que la economía pudiera volver a crecer. En términos de política económica, podemos identificar principalmente dos instrumentos. Por un lado, está la política fiscal, basada en la reducción y reorganización del gasto público y en el objetivo de mantener superávits fiscales. Por otro lado, está la política monetaria, en la que el Banco Central busca fortalecer la estabilidad de precios y limitar el financiamiento monetario del déficit. El propio BCRA señala que su esquema de política monetaria tiene como objetivo central la estabilidad de precios. Como segundo punto, el Producto Interno Bruto y crecimiento. Pasemos ahora al Producto Interno Bruto, uno de los principales indicadores para medir el desempeño de una economía. Argentina tuvo una contracción del PIB de 1.9% en 2023 y de 1.3% en 2024. Sin embargo, durante 2025 se produjo una recuperación importante, con un crecimiento del PIB del 4.4%. Y este crecimiento no se explicó por un único factor. En 2025 aumentó el consumo privado en 7.9%, la inversión fija en 16.4% y las exportaciones en 7.6%. Además, algunos sectores tuvieron un comportamiento especialmente positivo, como la intermediación financiera, que creció 24.7%, y la explotación de minas y canteras, que aumentó 8%. En cuanto a 2026, los datos más recientes muestran que durante el primer trimestre el PIB creció 2.3% frente al mismo trimestre de 2025, mientras que frente al cuarto trimestre de 2025 aumentó 0.7% en términos desestacionalizados. Esto demuestra que Argentina ha conseguido recuperar parte de la actividad económica, aunque todavía existen diferencias importantes entre sectores. El desafío es conseguir que ese crecimiento sea sostenible y llegue también a las actividades relacionadas con el mercado interno. Pasando al tercer punto, el cual es la inflación y control de precios. Ahora llegamos probablemente al principal problema económico que ha enfrentado Argentina durante los últimos años, la inflación. En 2024, la inflación anual llegó al 219.9%, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con el programa de estabilización. En junio de 2026, la inflación mensual fue de 1.9% y en julio aumentó ligeramente hasta 2.1%. Por ejemplo, en mis datos yo tengo que la estrategia del gobierno ha sido diferente a los tradicionales controles directos de precios. Se ha buscado reducir la inflación principalmente mediante disciplina fiscal, control monetario, cambios en el régimen cambiario y una reducción de los desequilibrios macroeconómicos. Esto representa un cambio importante respecto a políticas anteriores que utilizaron controles de precios y restricciones cambiarias para intentar contener la inflación. El resultado ha sido una disminución considerable de la velocidad de aumento de los precios, aunque la inflación todavía representa un problema importante para los hogares y las empresas. Como cuarto fragmento de las temáticas a tocar en este podcast voy a dar esta data proporcionada por una de mis fuentes y me refiero al desempleo y calidad del empleo.
Pasemos al mercado laboral. Según el INDEC, durante el primer trimestre de 2026 la tasa de actividad fue de 48.6%, la tasa de empleo alcanzó 44.8% y la tasa de desocupación llegó al 7.8%. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. Tener una tasa de desempleo relativamente moderada no significa necesariamente que todos los trabajadores tengan empleos de buena calidad. La informalidad laboral continúa siendo un desafío, especialmente porque los trabajadores informales tienen menor protección social y mayor vulnerabilidad frente a las crisis económicas. Como tú no eres el único que tienes fuentes, es mi turno de dar mi información, jajaja, y es sobre nada más y nada menos exportaciones, importaciones y balanza de pagos. Argentina posee una importante ventaja en materia de recursos naturales. Entre sus principales fortalezas se encuentran la producción agropecuaria, la energía, la minería y, especialmente, las posibilidades de crecimiento relacionadas con el petróleo, el gas y el litio. En 2025, Argentina exportó aproximadamente 87.077 millones de dólares e importó 75.791 millones, obteniendo un superávit comercial de 11.286 millones de dólares. Y durante 2026 el resultado externo continuó siendo positivo. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones alcanzaron 58.365 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 42.286 millones. Esto produjo un superávit comercial acumulado de aproximadamente 16.080 millones de dólares. Sin embargo, la balanza comercial no representa toda la balanza de pagos. Durante el primer trimestre de 2026, la cuenta corriente presentó un déficit de 1.651 millones de dólares, debido principalmente a los déficits en servicios e ingreso primario, que compensaron parcialmente el superávit de bienes. Esto demuestra que Argentina ha fortalecido su posición comercial, pero todavía enfrenta desafíos relacionados con los pagos externos, los servicios y los ingresos asociados a inversiones. Excelente información, colega. Como sexto ítem podré decir que la deuda pública, déficit fiscal e impuestos. Es otro elemento fundamental, es la política fiscal, y una de las principales características del programa económico actual ha sido la búsqueda del equilibrio fiscal. En 2025, el sector público nacional obtuvo un superávit financiero de aproximadamente 0.2% del PIB, después del pago de intereses. El resultado primario fue aproximadamente 1.4% del PIB. Y durante el primer semestre de 2026 se mantuvo el resultado financiero positivo, con un superávit aproximado de 0.1% del PIB y un superávit primario cercano al 0.6%. Para conseguirlo, el gobierno ha utilizado instrumentos como la reducción del gasto público, modificaciones de subsidios, cambios en transferencias y diferentes medidas relacionadas con los ingresos tributarios. Sin embargo, existe un debate importante sobre hasta qué punto el ajuste fiscal puede mantenerse sin afectar negativamente la inversión pública, los servicios sociales y la capacidad de crecimiento a largo plazo. Algo que realmente es importante y por mucho es uno de los temas a tratar en este lindo espacio es la inversión extranjera y entorno empresarial. Argentina también busca atraer inversión extranjera como mecanismo para impulsar el crecimiento. El país posee oportunidades importantes en sectores como energía, minería, agroindustria, tecnología y servicios basados en conocimiento. Durante el cuarto trimestre de 2025, el Banco Central registró ingresos netos de capital por inversión extranjera directa de 1.111 millones de dólares, y el 51% de los ingresos de capital estuvo relacionado con manufactura y minería. Además, Argentina ha implementado medidas para facilitar grandes proyectos de inversión y modificar regulaciones relacionadas con minería, importaciones e inversiones. El desafío consiste en transformar esas inversiones en mayor capacidad productiva, generación de empleo, transferencia tecnológica y crecimiento de las exportaciones. Como penúltimo tema a abarcar, podríamos decir que se acerca el fin de esta bella y enriquecedora charla, y es la pobreza, desigualdad e inclusión social. Llegamos ahora a una de las dimensiones más sensibles de la economía, la situación social. Según el INDEC, durante el segundo semestre de 2025, el 28.2% de las personas en los 31 aglomerados urbanos analizados se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Además, el 6.3% de las personas se encontraba en situación de indigencia. Aunque la pobreza disminuyó frente al primer semestre de 2025, continúa siendo elevada.
Por otra parte, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar fue de 0.442 en el primer trimestre de 2026, frente a 0.435 en el mismo trimestre del año anterior. Esto demuestra que reducir la inflación y recuperar el crecimiento económico son objetivos importantes, pero no suficientes. También es necesario garantizar que la recuperación se traduzca en mejores ingresos, empleos formales y oportunidades para los sectores de menores recursos. Y se acerca el final, no se pongan tristes, habrán muchos más episodios para todos ustedes. Dicho esto, vamos con el último tema a tratar, el cual es innovación, productividad y competitividad. Finalmente, analicemos la innovación y la competitividad. Argentina cuenta con importantes capacidades científicas, educativas y tecnológicas. Sin embargo, todavía existe una brecha entre sus capacidades de conocimiento y su capacidad para convertirlas en productividad y crecimiento económico. Según el Índice Mundial de Innovación 2025 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Argentina ocupó el puesto 77 entre 139 economías. Entre sus fortalezas se encuentran la matrícula de educación superior, la investigación y algunos sectores relacionados con tecnología y servicios. Pero también aparecen debilidades. Por ejemplo, el indicador de crecimiento de la productividad laboral registrado en el índice fue negativo, de menos 2.2%, y el país presenta una baja participación del crédito doméstico al sector privado respecto del PIB. Por eso, para mejorar su competitividad internacional, Argentina necesita fortalecer la inversión en investigación y desarrollo, mejorar la infraestructura, facilitar el financiamiento de empresas innovadoras y promover una mayor conexión entre universidades, empresas y Estado. Ahora sí, para despedirnos dejaremos unas pequeñas conclusiones. Después de revisar todas estas variables, podemos decir que Argentina atraviesa un proceso de transformación económica importante. Por un lado, existen resultados positivos. La inflación ha disminuido considerablemente, el país ha conseguido superávit fiscal, el PIB volvió a crecer y la balanza comercial presenta resultados favorables. También existen oportunidades importantes relacionadas con los recursos naturales, especialmente la energía, la minería, el sector agroindustrial y el desarrollo tecnológico. Pero, por otro lado, persisten problemas importantes. La inflación continúa siendo elevada, el desempleo y la informalidad afectan al mercado laboral, la pobreza sigue siendo significativa y existen desafíos en materia de desigualdad, crédito y productividad. En otras palabras, el principal reto de Argentina no consiste únicamente en estabilizar sus variables macroeconómicas, sino en lograr que esa estabilidad se transforme en crecimiento sostenible y mejores condiciones de vida para la población. El caso argentino demuestra precisamente la importancia de analizar la economía de manera integral. No podemos evaluar una política económica únicamente por la inflación o el crecimiento del PIB. También debemos observar qué ocurre con el empleo, los ingresos, la pobreza, la inversión, la productividad y la competitividad. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio. Esperamos que este análisis haya permitido comprender mejor las políticas económicas de Argentina y la relación que existe entre sus principales variables macroeconómicas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio.